Y falta poco más de 80 días, 2 meses, para que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumpla su primer año de gobierno. ¿Cuál es el balance hasta ahora? ¿Cuáles son los retos y qué tanto pesa la herencia dejada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador? Para analizar este tema me acompaña aquí en el estudio el analista político Alfonso Zárate. Gracias por estar acá, maestro. Muchísimas gracias. Es un gusto siempre. Además, sus análisis muy atinados. Yo comenzaría con algo muy actual, algo que sucedió hoy. La declaración de culpabilidad, se declara culpable frente a una audiencia en Chicago Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y más allá de este hecho, creo que hay una preocupación en México, en la clase política y en el partido oficial, de lo que pueda salir de este acuerdo, porque eso abre la puerta, por supuesto, su declaración de inocencia abre la puerta a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y entonces, ¿qué va a decir? Usted me lo dice. Yo creo que de tiempo atrás la experiencia mexicana con relación al crimen organizado y particularmente al narcotráfico ha dejado entrever que no podía haberse desarrollado con la fuerza con la que lo hizo en los últimos años sin una densa, importante red política de protección. Es decir, lo que vimos en los últimos años fue el empoderamiento de las bandas criminales que un titular del Comando Norte de Estados Unidos llegó a calificar como 1/3 del territorio nacional controlado por los narcotraficantes. Y hoy algunos hablan inclusive de un porcentaje mayor del territorio. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, pues una de las explicaciones fue la política del entonces presidente López Obrador, que se sintetizaba en aquella frase de abrazos, no balazos, que implicaba la renuncia del aparato gubernamental para perseguir, contener y replegar, en su caso, a las actividades criminales. En la medida en que las bandas criminales decodificaron el mensaje y se dieron cuenta de que las fuerzas públicas tenían orden de no reaccionar, en ese momento se empoderaron de una manera, digamos, mucho más contundente y mucho más desafiante. ¿Qué ha ocurrido en los meses en que lleva el gobierno Claudia Sheinbaum? Que le ha tocado una condición particular con el gobierno de los Estados Unidos. Durante muchos años, sobre todo en los tiempos del PRI, se habló de que México y Estados Unidos mantenían una relación especial. ¿En qué consistía la relación especial? En que los gobiernos norteamericanos entendían muy bien que aquí se había establecido un gobierno autoritario. No dudaban del autoritarismo del PRI y no dudaban de la corrupción del PRI, pero reconocían su eficacia. Entonces decían, sí, es un gobierno autoritario, pero es un gobierno eficaz. Es un gobierno que da resultados, que atiende las demandas sociales, que ha creado instituciones y por lo tanto nos quita la preocupación en la frontera sur. El tema es cuando llega la administración Trump, que empieza a hacer una política realmente perturbadora, de enorme incertidumbre, y en Estados Unidos disponen de carpetas enormes sobre las relaciones del poder político con el narcotráfico, porque bastaría, Rey, que recordáramos cuántos de los capos importantes del narcotráfico en los últimos 15 años han sido extraditados a Estados Unidos. Totalmente. Osiel Cárdenas, por ejemplo. Entonces, ¿tú crees que no tienen ellos esta información Por más? supuesto. La información de sus agentes en México. El caso de Camarena, por ejemplo, nos remonta a 1985. Quiere decir que desde aquella época la DEA operaba en México y debe de tener muchísima información. De tal forma que lo que hoy ocurre debe ser, digamos, un dato muy inquietante por la posibilidad de que se revelen estos niveles de colusión en todos los niveles, Rey. La narcopolítica. La narcopolítica. Y Alfonso, y hay algo que también me gustaría preguntarle.
estamos hablando de que en las últimas semanas, meses, se le ha venido preguntando a la presidenta de México por situaciones como qué pasa con el sistema de salud que todavía no se arregla, la situación y preocupación en muchos puntos del país con la violencia que sigue, situaciones que parecían que estaban resueltas como el robo de combustible, el famoso huachicol que el presidente López Obrador, el expresidente, había dicho eso estaba resuelto, y estamos viendo operativos, ¿no?, de incautación increíbles. Entonces, ¿todo esto a qué punto? Y va la pregunta, ¿hasta qué punto este gobierno de la presidenta Sheinbaum puede resistir y decir eso es consecuencia de otros gobiernos, de gobiernos neoliberales, y va a llegar un momento que ya va a ser imposible? Claro, cada vez le va a costar más trabajo. Yo creo que un punto interesante a subrayar es que López Obrador, que gusta transferir la responsabilidad de la situación en el país a gobiernos anteriores, pero gobiernos anteriores de Calderón o de Salinas de Gortari, pero prácticamente nunca tocó a Peña Nieto, que era el inmediato antecesor. Entonces, el argumento de todo es culpa de Calderón empieza a vaciarse de contenido. Yo entiendo que la presidenta Sheinbaum no tiene mucho margen de maniobra porque ella llegó a la presidencia por López Obrador. Cuando a mí me dicen tiene 36 millones de votos, yo digo no, esos 36 millones de votos le pertenecen a López Obrador. Se los prestó, se los endosó a ella, como se los pudo haber endosado a Dan Augusto, a Monreal, a Ebrard, a quien él hubiera querido. Es decir, el sustento social del régimen es propiedad de López Obrador. Él, digamos, construyó un liderazgo de caudillo. El caudillo no es institucional, el caudillo es la ley, a él no lo forza la ley, él es la ley. Y entonces, a la hora en que pone a Claudia Sheinbaum en la presidencia, le pone integrantes de su gabinete, le pone a los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, le pone a los gobernadores, tiene a los comandantes de las Fuerzas Armadas y, lo más importante, tiene a la base social. Entonces eso deja a la presidenta en una situación sumamente incómoda, porque si fuera de oposición estaría descubriendo las mentiras, las farsas del sistema de salud en el nivel de Dinamarca, de se acabó el huachicol, de se acabó la corrupción, todas esas fantasías que se la puede creer una base alimentada con las pensiones sociales. ¿Podríamos ver un deslinde sutil, vamos a llamarlo así, en algún momento, o eso nunca lo veremos? No, en mi opinión, no. Yo creo que hay algunos analistas que ponen algunos ejemplos y dicen que una vez que alguien se sienta en la silla del águila y se pone la banda presidencial, en ese momento toma el poder. En este caso no. Hay una historia de México del siglo pasado que fue el Maximato, en donde el hombre fuerte, que era el general Plutarco Elías Calles, deja la presidencia pero no deja el poder y va a mangonear a 4 presidentes de la República, a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez y al mismo general Cárdenas, que solamente después de 2 años lo lanza fuera del país. Entonces hoy estamos de nuevo en la sombra del caudillo, es decir, el que verdaderamente manda es Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de los enormes costos, Claudia Sheinbaum no se va a deslindar. Ahora, que mencionaba, me queda un minuto, pero no quiero dejar pasar por algo, mencionaba al expresidente Enrique Peña Nieto, que no había sido tocado en el gobierno de López Obrador, pero hasta donde sabemos ahora, en estos días, anunciaron que ya iniciaron una investigación en su contra que lo vincula con supuestos sobornos. Sí, ¿Se acabó el acuerdo? Claro, ese pacto, esa es la gran pregunta. Yo creo que sí hubo un acuerdo, que sí hubo un pacto y que se manifestó en el enorme cuidado que López Obrador tuvo con él, no lo tocó, a pesar de que Peña Nieto encabezó una verdadera cleptocracia, un gobierno sumamente corrupto, un gobierno frívolo, un gobierno de proyectos fallidos. Entonces la pregunta que yo me haría, y con eso concluiría, es si efectivamente a partir de esta apertura, de esta investigación, se llegara al fondo y se conectara con muchos otros delitos en los que presumiblemente incurrió, entonces diríamos se acabó el pacto. Pero si no,
Lo más probable es que diga que no hay evidencias, que le den un carpetazo y que entonces mantengamos la convicción de que hubo un pacto y que ese pacto permanece. Todavía sigue. Gracias, Alfonso, por estar Con mucho con gusto, nosotros. Rey. Era el analista político Alfonso Zárate aquí en nuestros estudios.